Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme en esta edición de 24 horas. Por cierto, estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca en este noticiero. El 2026 arranca con clima extremo en Estados Unidos. El país bajo condiciones adversas del clima, nieve y frío ártico en el noreste y alertas por inundaciones en el sur de California. En breve le muestro las impresionantes imágenes. En Nueva York, Zohran Mamdani arranca su mandato con foco en trabajadores latinos e inmigrantes, haciendo cambios inmediatos y revocando decretos polémicos. Alerta para su bolsillo: fabricantes de medicamentos subirán los precios de más de 350 fármacos, afectando directamente a los pacientes en Estados Unidos. Le cuento los detalles en solo minutos. Y mire, desde México, un fuerte sismo de 6.5 sacudió el país azteca. Al menos 2 muertos, daños en viviendas y hospitales y más de 500 réplicas. Pero mire, continuamos con el tema del clima. Este año 2026 comenzó con condiciones extremas en Estados Unidos. Mientras el noreste enfrenta nieve y temperaturas gélidas, el sur de California permanece bajo alerta por inundaciones. Ciudades como Buffalo y Rochester reportaron hasta 6 pulgadas de nieve, mientras que una ráfaga invernal redujo la visibilidad en tramos de la autopista I-95. El aire ártico dejó sensaciones térmicas de un solo dígito en estados del medio oeste y Nueva Inglaterra, con advertencias de tormenta invernal vigentes y acumulaciones de hasta 2 pies de nieve en el norte de Nueva York. En contraste, más de 17 millones de personas en el sur de California están bajo vigilancia por inundaciones debido a lluvias intensas que incluso marcaron el regreso de la lluvia al tradicional desfile de las rosas en Pasadena por primera vez en casi 2 décadas. Se esperan más precipitaciones este fin de semana, con riesgo de inundaciones y nieve en zonas montañosas del oeste del país. Y mire, en Nueva York, donde desde su primer día en el cargo, Zohran Mamdani dejó claro que su prioridad son los trabajadores y la comunidad latina de la ciudad. A pocas horas de asumir como alcalde, recorrió el metro e interactuó con residentes, tal como lo hizo durante su campaña. En sus primeros actos al frente de la ciudad, Mamdani anunció la creación de un nuevo departamento, como es el Mass Engagement. Firmó órdenes ejecutivas y revocó 9 decretos de la administración anterior que, según él, contravenían los intereses de la clase trabajadora. And so when we talk about the necessity of freezing the rent for more than 2 million rent-stabilized tenants, when we talk about the urgency of making the slowest buses in America fast and free, and when we talk about the importance of transforming what is currently a $22,500 a year expense to send a child to childcare, that is going to be critical in ensuring Latino New Yorkers can stay in this city. El alcalde también hizo un llamado a incluir a inmigrantes indocumentados en los programas de vivienda asequible que planea impulsar, y revocó por completo la orden de Eric Adams que permitía a los agentes de ICE entrar a la cárcel de Rikers, la más grande de Nueva York, con fines de investigación criminal. Por su lado, en Texas, el 2026 inicia con un paquete de cambios legales que afectan migración, impuestos, vivienda, empleos, tecnología. Entre las leyes más relevantes destacan la cooperación obligatoria con ICE, nuevas normas para desalojos y regulaciones de seguridad en tiendas de aplicaciones y uso de inteligencia artificial. David Medina nos explica cómo estos cambios impactarán a los residentes. El inicio de 2026 trae un paquete amplio de cambios legales en Texas que entraron en vigor este 1 de enero. Estas normas abarcan temas de inmigración, impuestos, vivienda, empleo y tecnología. Sabemos que el estado de Texas es diferente que otros estados. Por ejemplo, para cambiar la ley no es tan fácil. Hay veces que la legislatura no puede hacerlo. Quiere decir que el pueblo tiene que decidir para cuando cambien algo que está en la Constitución estatal. La ley de responsabilidad de la App Store impone la verificación de edad obligatoria en tiendas de aplicaciones móviles como App Store y Google Play. Los usuarios deberán confirmar su edad antes de descargar o comprar estas apps. Si son menores de edad, se requiere consentimiento verificado de un padre o tutor. También hay que saber cómo los padres tomar a cargo de chequearle los teléfonos a los hijos. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué no están viendo? Bloquearle cosas que no están bien y enseñarle y decirles por qué. La SB 38 modifica el proceso de desalojo en Texas, especialmente en casos de ocupación ilegal.
Propietarios podrán acelerar procedimientos legales para recuperar sus inmuebles sin procesos prolongados y el único modo para establecer un aplazamiento es mediante el acuerdo común entre ambas partes, indica esta abogada. Hablar con sus propietarios y hablar con ellos para determinar si hay algún acuerdo que se puede llegar, porque muchas veces ellos también no quieren entrar en corte, no quieren estar en litigio. La ley HB 247 tiene como objetivo una excepción fiscal específica de las propiedades ubicadas en la frontera con México, quienes no deberán pagar impuestos sobre el aumento del valor de su terreno, que sea consecuencia directa de la construcción o instalación de infraestructura de seguridad fronteriza. Y una de las leyes que más ha generado debate aquí en el estado de Texas es la SB 8, la que obliga directamente a los alguaciles a trabajar con ICE en la aplicación de leyes migratorias. Los legisladores tejanos aprobaron también la ley de gobernanza responsable de la inteligencia artificial. La normativa prohíbe incitar a la autolesión, la violencia o la actividad delictiva, producir o distribuir pornografía infantil y utilizar datos biométricos para identificar a personas sin su consentimiento. En Dallas, David Medina, Noticias Estrella TV. Y desde el 1 de enero de este 2026, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha una nueva fase de restricciones migratorias que afecta a ciudadanos de unos 19 países, incluyendo de manera directa a cubanos y venezolanos. Las medidas limitan el acceso a varios tipos de visas y ya generan preocupación entre las comunidades migrantes. Desde este inicio de año, los ciudadanos de Cuba y Venezuela enfrentan restricciones parciales al momento de solicitar visas de turismo y negocios, conocidas como B1 y B2, así como visas de estudiantes y programas de intercambio, entre ellas las F, M y J. También se ven impactadas las visas de inmigrante para quienes buscan la residencia permanente en el país. Aplican estas restricciones mucho más estrictas para estos venezolanos y cubanos. Van a tener más dificultades para que se les emitan estas visas. Los requisitos son que la persona esté fuera de los Estados Unidos y además de eso, que no haya sido emitida una visa de este tipo antes del 1 de enero del 2026. Estas restricciones no significan una prohibición total, pero sí elevan los requisitos y reducen las probabilidades de aprobación, especialmente para nuevos solicitantes. Un punto importante es que las visas emitidas antes del 1 de enero de 2026 no han sido revocadas, por lo que quienes ya cuentan con una visa vigente pueden mantenerla, pero afecta también a cubanos y venezolanos que ya estaban en proceso de obtener la residencia permanente, particularmente a través de trámites de reunificación familiar. Personas que estarían dentro del ámbito de las visas de inmigrante de familiares inmediatos, que son, por ejemplo, cónyuges de ciudadanos americanos, padres de ciudadanos americanos o hijos menores de 21 años solteros de padres norteamericanos. Es importante que sepa que la medida también alcanza a personas con doble nacionalidad, incluso si una de ellas no está en la lista de países afectados. Los fabricantes de medicamentos planean aumentar los precios en Estados Unidos de al menos 350 fármacos de marca, incluyendo vacunas contra el COVID, el virus respiratorio sincitial y el herpes, así como el tratamiento oncológico Ibrance, pese a la presión de la administración Trump para reducirlos. Los pacientes en Estados Unidos pagan actualmente casi 3 veces más que en otros países desarrollados. Y aunque Trump logró acuerdos con 14 laboratorios para abaratar algunos medicamentos en Medicaid, los aumentos anunciados afectarán directamente, escucha esto, a los consumidores. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. México sacudido por un sismo de magnitud 6.5, al menos 2 muertos y más de 500 réplicas. Además, Maduro sorprende a Trump con un mensaje conciliador y propone diálogo sobre narcotráfico y petróleo. Los detalles cuando vuelva. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Mire, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió al enviar un mensaje conciliador al presidente Donald Trump al proponer un diálogo serio con Estados Unidos en temas clave como el combate al narcotráfico y la inversión petrolera. Las declaraciones se dieron en una entrevista grabada la noche de Año Nuevo y transmitida por la televisión estatal venezolana. El viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores. Conversamos 10 minutos.
y fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa. ¿Qué le dijo cordial. ¿Qué le dijo el presidente Trump? Lo primero que me dijo, Mr. President Maduro. Excelente. Y yo le dije, Mr. President Donald Trump. Y creo que fue hasta agradable esa conversación. Pero de ahí las evoluciones post-conversación no han sido agradables. Durante la entrevista, Maduro buscó proyectar control y confianza, incluso conduciendo un vehículo junto al periodista, mientras su esposa, Cilia Flores, viajaba en el asiento trasero. Analistas interpretan estas imágenes como un intento de mostrar fortaleza ante el aumento de la presión militar de Estados Unidos en el Caribe. Las declaraciones marcan un giro en el tono del mandatario venezolano luego de que Trump acusara a su gobierno de operar un narcoestado y amenazara con sacarlo del poder. Maduro rechazó esas acusaciones y reiteró su disposición al diálogo. Empezar a conversar en serio, con datos en la mano, y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. El presidente también envió un mensaje directo al pueblo estadounidense, calificando a Venezuela como un país hermano y reiterando que su gobierno mantiene la puerta abierta a negociaciones pese a las tensiones políticas y militares entre ambos países. En México, un fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió el sur y centro del país el día de hoy, con epicentro cerca de San Marcos, Guerrero, dejando al menos 2 personas muertas y causando daños en viviendas y hospitales. Hasta ahora se han registrado más de 500 réplicas mientras residentes y turistas evacuaban las calles. Oscar Pantoja nos tiene más detalles. Próxima semana, lunes o martes. Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad. ¿Dónde está? De esta manera fue como evacuaron el Palacio Nacional durante la conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante el sismo de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero, en punto de las 7:58 de la mañana. Los habitantes salieron de sus viviendas a la calle para ponerse a salvo ante la gran sacudida. Sí está temblando horrible, ¿eh? Edificios y autos se movían a los lados. Hubo afectaciones en viviendas, hoteles, carreteras, en el estado de Guerrero y Ciudad de México. Algunas personas vivieron este momento de terror, recordando la experiencia de tragedias anteriores. Me tocó vivir el terremoto del 85 y la verdad que es revivir remover esos recuerdos es muy complicado. Empezaron a sonar lo que fueron las alertas, los monitores, para poder hacer la evacuación de los pacientes. A otras fue una experiencia que no se esperaban. Nos pegaron a la pared y la verdad es que se sintió bastante fuerte adentro del metro. Salí yo volando de la cama casi, ya no sabía yo qué hacer más que agarré mis cosas. 2 personas murieron, una en su vivienda al bajar de un segundo piso en la Ciudad de México, mientras que otra al colapsar su casa en Guerrero. Hasta el momento se han registrado más de 500 réplicas menores. Las autoridades piden a la población estar alertas. Desde México, Oscar Pantoja, segundo, Noticias Estrella TV. Y la policía de Morelia detuvo a Roberto N., alias El Taquero o El Betillo, presunto implicado en el asesinato del exlíder de autodefensa Hipólito Mora, ocurrido el 29 de junio de 2023. La detención se realizó tras una persecución en la colonia San Pascual, donde se aseguraron armas, municiones y equipo táctico vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Con este arresto ascienden a 3 los detenidos por el crimen, mientras la Fiscalía continúa la búsqueda de otros presuntos responsables de grupos como los Viagra y los Blancos de Troya. Este 1 de enero de 2026 llegó a México el avión de la Secretaría de la Marina que repatrió los cuerpos de las 6 personas fallecidas en el accidente ocurrido el 22 de diciembre en Galveston, Texas. 2 sobrevivientes, la madre del bebé que recibiría atención médica y la enfermera Miriam Rosas Padilla, lograron salir con vida. En la sede de la CEMAR se rindió homenaje a los 4 marinos fallecidos con guardia de honor, toque de silencio y honores fúnebres, presididos por el secretario de la Marina y acompañados por familiares y altos funcionarios.
Una celebración de Año Nuevo en el exclusivo centro turístico de Crans-Montana, en Suiza, terminó en tragedia tras desatarse un incendio dentro de un local abarrotado. Míralo. Testigos relataron escenas de pánico, humo negro espeso y personas intentando escapar por escaleras y ventanas ante la falta de salidas de emergencia funcionales. El fuego, que presuntamente comenzó durante un espectáculo con fuegos artificiales en el servicio de botellas, dejó hasta ahora alrededor de 40 personas muertas y más de 115 heridas. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro. Aunque oficialmente se reportó como una explosión, dijeron que parece haber sido un accidente y no un ataque. Algunos de los sobrevivientes contaron cómo aún buscan a sus compañeros. On en a, je ne vous donnerai pas de nom, mais on en a qui sont partis avec le feu. On en a qui sont blessés, on ne sait pas où ils sont. Il y en a qui sont portés disparus. On prie pour eux et puis ça nous fait un choc. Évidemment, on ne sait pas où sont nos amis. On en a vu qui sont malheureusement tombés. Et puis de voir ces scènes avec des gens qui sont brûlés, tout ça sortir, c'était très très choquant. Et puis moi, c'est vrai que moi je suis sorti, mes copains m'attendaient dehors et puis je me suis mis à genoux devant eux parce que j'étais heureux d'être sorti. Cientos de personas rindieron homenaje a las víctimas frente a la escena del incendio el jueves por la noche. Decenas dejaron flores y velas en un altar improvisado mientras una multitud guardaba silencio en la fría noche de Suiza. Vamos a otra pausa. Cuando regrese hay más. Tragedia en Colombia. Más de 1.400 personas quemadas por pólvora en fiestas de fin de año. Además, luto en Cuba. Fallece Adela Legrá, ícono del cine y símbolo de la identidad cultural de la isla. Bueno, vamos a Colombia, donde a pesar de estar prohibida, la pólvora sigue dejando un saldo trágico en el país. Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, 1.419 personas resultaron quemadas, de ellas 428 menores de edad. Las ciudades más afectadas fueron Medellín, Pasto y Bogotá. Y desde la capital colombiana, Carolina Gómez nos tiene el reporte. Completamente prohibida. La ley que miles pasan por alto, con consecuencias fatales y desgarradoras en el país. La pólvora hace más de 3 décadas fue prohibida en Colombia, pero desde entonces ha sido un dolor de cabeza de mandatarios, médicos y policías que con campañas y decomisos tratan de persuadir su uso. Aún así, las cifras de lesionados siguen en aumento. Del 1 de diciembre al 1 de enero se registraron 1.313 quemados, de los cuales 410 son niños, muchos de ellos en compañía de adultos, bajo los efectos del alcohol. De estos casos que se han presentado afectados a nuestros menores, se han realizado 104 comparendos, precisamente enfocados en la mala utilización de la pólvora, donde fueron afectados nuestros niños. Pero las autoridades temen que con el paso de las horas las cifras aumenten, pues algunos adultos, por temor a las multas, no acuden por ayuda inmediatamente. Estos datos son preliminares y sujetos a cambios. Algunos casos pudieron presentarse después de este punto de corte y también algunas personas lamentablemente asisten tardíamente a los servicios de salud. Juan David Mendoza fue uno de los que hizo caso omiso a las advertencias y hoy sufre la amputación de una parte de su cuerpo. Que nunca he hecho, me dio por activar una papeleta, pero en las que llamamos TAC, más grande de lo normal, por hacer una maldad, por despertar en la casa, en los vecinos, en un solar grande, y no me dio el tiempo, me falló y amputaron un dedo. Otros fueron víctimas inocentes de irresponsables, como una bebé de 14 meses que le quemaron su carita con un explosivo que se coló por la puerta de su garaje, así como muchos globos con mechas que han quemado casas y causado incendios forestales que organismos de emergencia llevan varias horas tratando de mitigar. Los expertos también hacen un llamado para estar más atentos a los peligros del hogar, sobre todo en la preparación de alimentos especiales o más elaborados, pues estos son la segunda causa de quemaduras, no solo en adultos, sino en niños también. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV.
Luto en Cuba. La actriz Adela Legrá, uno de los rostros más emblemáticos del cine de la isla y Latinoamérica, falleció este viernes a los 86 años en Santiago de Cuba tras ser hospitalizada de urgencia. Protagonista de películas icónicas como Lucía y Manuela, Legrá destacó por su autenticidad y fuerza expresiva, reflejo de sus raíces campesinas en el oriente de Cuba. Su carrera dejó una huella indeleble en la historia cultural de la isla y del cine latinoamericano, consolidándola como un símbolo del arte y la identidad de la isla. Que descanse en paz. Y ahora volvemos a Colombia, donde durante un entrenamiento en Calarcá, el ciclista Diego Pescador, que hace parte del equipo mundial de Movistar, vivió un momento inesperado cuando una guacamaya lo acompañó. Y con esto me despido. Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme.